Welcome to singular and plural nouns. This lesson is for July 17th. Bienvenidos a nombres singulares y plurales. Esta lección es la lección correspondiente a 17 de julio. Antes de empezar con la lección y explicarles de qué se trata, quería hacerles saber que a partir del próximo sábado vamos a regresar con las clases presenciales. Vamos a tener clases nuevamente en el horario regular que teníamos normalmente de 9 a 12, siempre en el salón de la iglesia, para que por favor puedan correr la voz y comentarle a sus compañeros de clase que a partir del próximo sábado ya no tendremos clases en línea, sino que retomaremos clases presenciales. Habiendo dicho eso, empecemos con la lección. Okay, so the first thing we need to do regarding the topic that we are going to study today is to define what a noun is. Perhaps you already know what that is. Perhaps you do not know. So I want to clarify what a noun is so that you can understand what this topic is about. Entonces, para empezar, vamos a aclarar qué es un noun. Quizás ya lo saben, quizás no, pero es importante aclararlo porque eso les permitirá entender de qué se trata este tema. So, what is a noun? A noun is a person, a place, an animal, a thing, or idea. Okay, let me give you examples so that you can understand the definition of a noun. Let me give you examples. Person. Lester. Lester is basically a person. So Lester, my name, is a noun. Lester is a noun. It's the name of a person. Okay? Place. Metrocentro. Metrocentro is a place. Es un lugar. It's a place. Metrocentro is the name of a specific place. Metrocentro es el nombre de un lugar en específico. So, Metrocentro is a noun. Metrocentro es un noun porque se refiere a un lugar, es un lugar. También podríamos decir que parque o hospital o estación de policía, parada de bus, todos esos también son lugares y por lo tanto es un noun. Como hospital, bus station, bus stop, etc. Frog, una rana. Frog is an animal. So frog is the name of a specific animal. Therefore, frog is a noun. It's the name of an animal. Fork, tenedor. Fork is a thing. Es una cosa, a thing. Fork is the name of one specific thing. Fork es el nombre de algo en específico, de una cosa en específico, en este caso un tenedor. So fork, it's a noun. And idea. Supposition is an idea. Una suposición es una idea. And supposition is also a noun. Entonces vean, cuando decimos noun nos referimos a el nombre que recibe cualquiera de estas palabras dentro de la estructura de una oración. Ustedes saben que hay sujeto, hay verbo, hay adjetivos, hay un sinnúmero de partes en una oración. Entonces también dentro de la oración existe algo que se llaman nouns, que son estos que aparecen acá, como las ideas, cosas, el nombre de un animal, el nombre de una persona, en un lugar. Todas estas entran dentro de lo que es un noun. Entonces ahora vamos a ver a continuación. Going to see now the rules to make plural nouns. Reglas, ¿ok? Reglas que en inglés se usan para poder convertir nouns de singular a plural. As you already know, singular is one object, plural is more than one object. Singular es un objeto, plural son dos objetos o más. Un carro quiere decir que es singular porque es solo un objeto. Dos carros o más es plural porque son más de un objeto. So,
This lesson will teach you how to make nouns plural. How to make plural nouns. Entonces esta lección les va a enseñar cómo poder convertir nouns de su forma singular a su forma plural. Nosotros hacemos lo mismo en español. En español puedo decir un carro y puedo decir dos carros. Entonces le agrego una S para referirme a que son varios, que estamos hablando de plural. Pero por ejemplo, podemos decir que tengo un celular y que tengo dos celulares. Como ven, no le agrego una S, tuve que agregarle ES a la palabra celular para poder convertirla a plural. Entonces más o menos algo así es lo que hacemos en inglés. Hay reglas que aplican dependiendo de en qué letra termina cada noun, y eso es lo que voy a explicarle a continuación. Entonces empecemos con la regla número 1, rule number 1. Add S to most nouns to make them plural. Agregamos S a la mayoría de los nouns para convertirlos en plural. Tenemos acá dos ejemplos. We have two examples. Car, singular. Cars, plural. 1, 2. 2 cars. Store, una tienda. Store. 1 store. 2 stores. Como pueden ver, solamente se agregó una S. En la mayoría de los nouns esta regla aplica. Sin embargo, como verán en la siguiente regla, hay algunas, digamos, excepciones en las cuales se aplican otra regla diferente que no es solamente agregarle S. Veamos a continuación. Rule number 2. Add ES, no S, ES, to the noun that end in S, double S, CH, SH, X, Z to make them plural. Entonces esta regla lo que dice es que se le va a agregar al noun ES al final si el noun termina en S, doble S, CH, SH, X, Z para poder hacerlo plural. Entonces tenemos el ejemplo de bench. This is a bench. Bench. Bench termina con la letra CH. CH. Con las letras CH. Entonces dice la regla que si termina un noun en CH se debe de agregar ES. Por eso decimos two benches. Benches. Second example. Fox. Fox. X. X. It ends in the letter X. The rule says that X, if the noun ends in X, you add ES. So you say foxes. Two foxes. Como la regla dice que si un noun termina en X, acá aparece la regla, entonces se le agrega ES para convertirlo en plural. Entonces lo correcto es decir one fox, two foxes. No puedo decir one fox, two foxes. No, incorrecto. Tengo que decir foxes. That would be the right way. That's the right way to say it. Esa es la forma correcta de acuerdo a la regla. Number 3. Okay, this is rule 6. It doesn't matter. It's gonna be rule 3 for us. A pesar de que dice regla 6, va a ser la regla 3 en el orden en que la hemos visto. So this rule says, when nouns end in OO or are followed by a consonant after OO, add S to make the plural. Que esta es una regla un poco complicada, pero básicamente dice que si un noun termina en doble O y si ese doble O antes de la doble O hay una consonante, o mejor dicho, si después, bueno, repito, si un noun termina en doble O termina en doble O y una consonante, como es el caso de boot, entonces agregamos S para formar el plural. Entonces veamos el primer ejemplo, kangaroo. Kangaroo. Kangaroo termina en doble O, entonces la regla dice que se le agrega S. Plural sería kangaroos. Two kangaroos. Then we have boot. Boot no termina en doble O, termina en T. Pero ¿qué pasa? Que también tiene una doble O antes de la T. Entonces, si un noun termina en doble O más una consonante, en este caso, ¿verdad? El ejemplo tiene la T.
quiere decir que le vamos a agregar también S. Like this. 1 boot, 2 boots. Boots. Next rule. Rule 3. This is rule number 3. But number 4 for us. It says when the noun ends in F, drop the F and add V plus ES. This is another tricky rule. Otra regla un poco interesante o un poco quizás complicada, pero se darán cuenta que no tan complicada. Básicamente dice que si un noun termina en F, o sea, si termina en la letra F, si al final del noun hay una letra F, vos vas a eliminar esa F, vas a agregar una V chica y vas a agregar ES. O bien podríamos decir que convertimos la F en una V chica y agregamos ES, como lo quieran ver. Pero es realmente lo mismo. Entonces, we have two examples. We have leaf. This is a leaf. Una hoja, leaf. And we have loaf. Loaf, una barra de pan. Leaf is singular. Leaves is plural. 2 leaves. So you can see here that F changes into V. La F se convierte en V. Y se le agrega ES. Lo mismo con el ejemplo segundo. Loaf. 1 loaf. 2 or many. You can see many here. Loaves. Aquí hay una barra de pan. Aquí hay varios trozos de pan. So we can see that the F changed into V and ES was added. Vemos que la F cambió a V chica y se agrega ES. Entonces esta es la regla 3. Rule 7 or Rule 5. Add S when the nouns end in a vowel and Y. Ok, cuando el noun termina en vocal y una Y, se agrega solamente S, como los dos ejemplos que tenemos acá. This is a toy, un juguete, toy. We have vowel and we have Y. Tenemos una vocal que es la O y tenemos la letra Y. Entonces, ¿qué se hace? Se agrega S. We have now 2 toys. 1, 2 toys. 2 juguetes. Boy, same thing. O and Y. 1 boy, 2 boys. Only add S. Solo agregamos S. Next. Rule 4. Knife, knives, wife, wives. When the noun ends in FE, drop the FE and add V plus ES. Exception to the rule, chef. Ok. Esta regla dice que si el noun termina en FE, como knife y wife, vas a eliminar la FE, vas a agregar VES. ¿Ok? Vas a agregar VES. Como en los ejemplos acá que pueden ver. Knife, 2 knives. Knives. La F y la E desaparecieron y se agregó VES. Same with wife. Lo mismo con la palabra wife, esposa. Wife, FE, it ends on FE. This is dropped and now we have VES. Se elimina FE y se pone VES. 2 wives. Sin embargo, hay una excepción a esta regla. La palabra chef. La palabra chef solamente se le agrega S. Y en realidad debe de ser así porque esta palabra chef termina en EF, no termina en FE. Next. Rule 8. If the noun ends in a consonant and Y, change the Y to I and add ES. Otra regla interesante. Si un noun termina en consonante Y, termina con una consonante y con una Y, vamos a cambiar la Y por una I latina y se va a agregar ES. En el caso anterior veíamos cuando un noun terminaba con consonante Y, en este caso es cuando un noun termina con consonante Y. En el caso anterior, perdón, era cuando terminaba vocal Y y en este caso estamos viendo cuando termina con consonante Y. Like baby, como en baby. Baby ends with a consonant, the letter B, and with Y. Baby termina con la consonante B y
la Y, entonces la regla dice que vamos a cambiar la Y por una I latina y agregaremos ES. Now we have babies. It is, you see, I-E-S. The I was changed instead of Y. Entonces cambiamos esta letra Y por una I latina y agregamos S. Same with city. T-Y. Y changes into I and add ES. Cities. Cities. Mi recomendación es que si no has apuntado estas reglas en tu cuaderno, lo puedes hacer, puedes retroceder el video y puedes apuntar las reglas en tu cuaderno para que de esa manera puedas estudiar más adelante y no se te olviden estas reglas, especialmente para el momento en que toque hacer examen de este tema. Next rule. Add ES to nouns ending in O, exception to the rule, piano. Piano. Add ES to nouns ending in O. Si un noun termina en la letra O, entonces se le va a agregar S, pero existe la excepción de piano. La palabra piano, para formar el plural solamente le vamos a agregar S, pero esto es una excepción. De ahí el resto de nouns tenemos que aplicar la regla que dice que se le agrega ES si el noun termina en la letra O. Example, tomato, O. Tomatoes, ES. Potato, O. Potatoes, ES. You see? If it ends in O, you add ES. Si termina en O, se le agrega ES. Now, once we are done with all the assignments, once we are done with all the rules, ya que terminamos con las reglas, I am going to explain to you 2 assignments. Both of them are written, no oral assignment this time. Dos tareas, ambas son escritas, no va a haber una tarea oral en esta ocasión. Y la primera tarea que van a hacer es la siguiente. Write the plural form of the following nouns on the line provided. Van a escribir la forma plural de esta lista de nouns que tienen acá. Y van a escribir en las líneas su forma plural. Obviamente tienen que transcribir esto a su cuaderno para poder hacer la tarea. Si no tienen forma de cómo mandarme la tarea, no hay ningún problema. De hecho, sería bueno que la hagan y me la entreguen el próximo sábado, ya que vamos a encontrarnos nuevamente en la iglesia para recibir clases. Entonces me pueden entregar esta tarea por escrito perfectamente. No es necesario mandármela a mí personalmente, ya que, como saben, tampoco tengo WhatsApp en este momento. Entonces pueden hacerlo en su cuaderno y entregármela el próximo sábado en clases. Is kind of the same, but in this case you're going to write the plural form of the nouns and also including the demonstrative adjective this, that, or these, and those. Okay, van a hacer lo mismo, van a agregar, escribir la forma plural de los nouns, pero con la diferencia que aquí van a agregar también el adjetivo demostrativo, que ya lo habíamos visto, que podría ser these o these, that o those, dependiendo de si están hablando en singular o en plural. ¿Ok? Entonces, básicamente todas estas, this, that, están en singular, ¿verdad? Entonces ustedes van a usar ya sea el these o el those, si se trata de that, porque van a convertir los nouns en plural. Así que obviamente es un hecho que todas estas van a cambiar. El this, el that tiene que cambiar porque ahora van a hablar en plural. ¿Ok? Y aquí tienen un ejemplo. So, we'll meet, guys, next Saturday at church. And I hope that you have learned a lot during these online lessons. Nos vemos el próximo sábado en la iglesia. Espero que hayan aprendido mucho con estas lecciones.